Hace 4000 años el Creador del universo hizo un pacto eterno con Abraham. Toda la tierra, desde el Éufrates hasta el Nilo, pertenece a los hijos de Israel. Ondas de choque sacudirán la tierra cuando el cielo descienda para cumplir esa promesa. Todas las naciones que quieran interferir con ese pacto marcharán al campo de batalla contra el Todopoderoso. Prepárese para un rudo despertar. Con ustedes, Michael Root. Shalom, seguidores de la Torá. Soy Michael Root, desde los altos del Golán, en Israel, sobre el hermoso mar de Galilea. En nuestro último episodio empezamos a explorar los textos hebreos antiguos del Evangelio de Mateo con el erudito de los rollos del Mar Muerto, Nehemia Gordon, desde Jerusalén. Nehemia estableció las bases críticas lingüísticas para que ahora podamos nosotros entender claramente que el antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo no podía ser una retraducción al hebreo de un texto griego más antiguo, porque éste mantiene las instrucciones lingüísticas originales hebreas y las figuras literarias hebreas que están ausentes en todos los textos griegos. También aprendimos que el antiguo texto hebreo de Mateo, que fue copiado por el doctor judío Shem Tov de Sharuk en 1390 de la Era Común, fue más tarde actualizado o corregido para ser leído más cercanamente al texto griego común, pero ahora que tenemos una versión mucho más original del Evangelio de Mateo, con que se puede trabajar un Mateo hebreo, ¿tenemos la información que necesitamos para solucionar el problema que dio inicio a nuestra búsqueda? Recuerden, faltaban 2 días para la Pascua, cuando Yeshua hizo su último discurso público a sus discípulos y la multitud reunida en el monte del templo. Él declaró enfáticamente, de acuerdo a la versión de la Reina Valera, los escribas y fariseos se sientan en la silla de Moisés. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. La versión en griego y en español del Evangelio de Mateo nos dicen que Yeshua le ordenó a sus discípulos a obedecer a los rabinos. Sin embargo, seguidamente él dijo que estos líderes religiosos eran responsables por cerrar el reino de los cielos delante de sus seguidores. ¿Cómo debemos de reconciliar las palabras que Yeshua debemos de guardar y hacer todo lo que los rabinos ordenan? Porque ellos se sientan en la silla de Moisés con su rutina farisaica de quebrantar las reglas y regulaciones con casi todos los milagros que él hizo. Oro para que la verdad sea revelada a nosotros en Jerusalén y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guíe en la verdad que ha estado enterrada alrededor de 2000 años. Pero voy a permitirle a Nehemia que les cuente el resto de la historia en el episodio 7 de la serie de 10 partes En busca del libro perdido. Descubrimientos en el antiguo texto del hebreo del Evangelio de Mateo. Ahora, cuando me enteré de esto, pensé que esto es increíble. ¿Cómo puede ser que el Evangelio de Mateo fuera escrito en hebreo? Eso es ridículo. Bueno, usted me trae estos argumentos lingüísticos, pero usted no se puede aparecer después de 2000 años y decirme que el libro fue escrito en hebreo. Usted tiene que tener algún tipo de evidencia anterior a esta, antes de Shem Tov Im Shaprut. Mi primera pregunta fue en realidad, está bien, el Nuevo Testamento se conserva desde el siglo III en adelante y en 5000 manuscritos. Y en cada uno de esos 5000 manuscritos está en qué idioma, en griego. Así que, ¿cómo puede ser que Mateo se haya escrito en hebreo si hay 5000 manuscritos griegos? Mi siguiente pregunta fue, bueno, tal vez esos manuscritos son de unos pocos cientos de años después de que Mateo escribió el Evangelio. Tal vez en el periodo anterior habría algún tipo de testimonio que tendría que probar que fue escrito en hebreo. Tal vez de uno de los padres de la iglesia, y dije, bueno, si Mateo fue escrito en hebreo realmente, ¿cómo es que ninguno de los padres de la iglesia nos dice? Y cuando investigué, y en realidad me di cuenta de que nos dicen eso como un hecho. Papías fue uno de los padres de la iglesia que vivió en el año 60 a 130 de la Era Común. Y se refieren a él como discípulo de un hombre llamado Juan el Presbítero, a quien ustedes conocen como el autor del Evangelio de Juan. Y Papías, con su información privilegiada, dice sin rodeos: en el comienzo del siglo II, menos de 100 años después del ministerio de Yeshua,
Mateo recopiló las palabras en el idioma hebreo. Dice esto como un hecho universalmente conocido y había hecho reconocido, que Mateo escribió su evangelio en lengua hebrea. Y él continúa y dice, y los tradujo todos de la mejor manera que pudo. Esto es muy interesante, es la segunda mitad, porque lo que él está hablando aquí es un reconocimiento de que fue algo muy difícil de traducir este evangelio del hebreo a otros idiomas. Todos hicieron su mejor esfuerzo. Puede que no siempre haya sido tan exitosos, pero sí hicieron su mejor esfuerzo por traducir estas cosas del hebreo a otro idioma. Bueno, echemos un vistazo a algunos de estos documentos del Mateo hebreo de Shem Tov. Este es un manuscrito de St. Petersburg. El manuscrito de St. Petersburg y el Mateo hebreo de Shem Tov fue en realidad publicado en 1987 en los 9 manuscritos que estaban disponibles en aquel entonces. Este manuscrito de St. Petersburg estaba en aquel entonces detrás de la cortina de acero. Los soviéticos no permitían que nadie lo mirara. No se utilizó cuando el Mateo hebreo de Shem Tov fue publicado y debido a eso, la publicación presente basada en los 9 manuscritos es en realidad una imagen completa de lo que figura en ese documento porque no está basado en toda la evidencia del manuscrito. Este es en verdad un manuscrito fascinante, porque esta es la primera vez que este manuscrito es visto en el mundo occidental. La primera vez que este manuscrito es mostrado aquí. Ahora, yo fui a ver este manuscrito en Jerusalén. En realidad, esto está en St. Petersburg, en la antigua Unión Soviética, en la ciudad que antes se conocía como Leningrad, y con la caída de la Unión Soviética en el 91, una delegación de eruditos israelitas fue a St. Petersburg y ellos empezaron a tomarle microfilmes a todos los manuscritos hebreos que pasaron por sus manos. Ellos literalmente fotografiaron cada página. Y cuando fui a ver el manuscrito de St. Petersburg y Jerusalén, lo tomé, y cuando se lo devolví al bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Israel, me dijo algo muy interesante. Él dijo, Nehemia, había algo interesante en este manuscrito. Pensé que esa era una pregunta muy extraña. He mirado muchos manuscritos y nunca el bibliotecario me había preguntado si había algo interesante ahí. Ese es su trabajo. Y yo dije, ¿por qué me pregunta eso? Y él dijo, porque nunca nadie ha revisado alguna vez ese manuscrito antes. Esto había estado sentado ahí en Israel por más de 10 años y nadie había mirado este manuscrito. Nadie lo había estudiado. Simplemente hay miles de estos manuscritos hebreos que han sido descubiertos en la antigua Unión Soviética y se tomarán generaciones y generaciones de eruditos hebreos para estudiar todos estos manuscritos y descifrarlos. Nadie había visto este. Usted se podría imaginar que los manuscritos hebreos de los libros del Nuevo Testamento no tienen mucha demanda en la agenda de algunos eruditos israelíes. Así que, ¿quién sabe qué hay dentro de estas páginas de este manuscrito? Nadie sabe. Bueno, yo sé, pero en realidad nadie sabe porque nadie lo ha estudiado. ¿Y qué revelaciones de la verdad están a la espera de ser reveladas por el estudio de este documento? Este es otro manuscrito no publicado que es el Breslau o el manuscrito de Breslev. Este también se originó en la ciudad del este de Europa en la antigua Unión Soviética. Sin embargo, hoy en día este manuscrito no está en Breslev, se encuentra en Praga. También hay una historia muy interesante detrás de este manuscrito no publicado. En la década de 1940 los nazis saquearon Europa en busca de artefactos judíos, judaica, artículos de arte, manuscritos y rollos de la Torá. Todo lo que pudieron adquirir. Los trajeron a Praga y los pusieron en un museo que los nazis llamaron el Museo de la Raza Extinta, porque la meta de los nazis era exterminar a los judíos. Y hasta el día de hoy esa es la colección más grande del mundo de judaica. Este antiguo Museo de la Raza Extinta y quienes fueron exterminados al día de hoy y quienes no, es un testimonio, creo yo. Nosotros aún estamos aquí. Este es otro manuscrito. Este manuscrito está publicado. Este es de la Biblioteca Británica. Y la respuesta a nuestra pregunta en Mateo 23 se puede encontrar aquí. Este es otro manuscrito. Este manuscrito está publicado. Este es de la Biblioteca Británica. Y la respuesta a nuestra pregunta en Mateo 23 se puede encontrar aquí en este manuscrito, en las últimas 5 líneas, que es una sección de Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3. Cuando leemos eso en hebreo, obtenemos un entendimiento completamente nuevo de estas contradicciones que estamos viendo ahora. En Mateo 15, Yeshua está diciendo que no obedezcan los fariseos. En Mateo 23, él está diciendo que obedezcan los fariseos. En este momento estamos luchando con esta contradicción. Cuando lo leamos en el hebreo, todo caerá en su lugar y tendremos un entendimiento mucho más claro. Ahora, quiero darles un consejo, porque sé que esta es una sesión muy larga, pero esto es algo que no va a aprender en otro lugar y esto realmente es algo fundamental. Lo que estamos presentando hoy aquí es la punta del témpano. Ni siquiera se sabe aún que el témpano existe. Simplemente estamos estableciendo las bases. En realidad, estas son cosas fundamentales. Aquí está el libro que escribí sobre este tema. Se llama Yeshua hebreo frente al Jesús griego.
Como usted se puede imaginar, la razón por la que lo he llamado así es porque la forma en que las palabras de Yeshua se presentan en el Evangelio hebreo de Mateo es fundamentalmente diferente de la forma en que son presentadas en la versión griega. Por eso yo lo llamo el Yeshua hebreo frente al Jesús griego. Recomiendo este libro, porque estas son cosas realmente fundamentales y hay muchas cosas más que ni siquiera voy a ser capaz de presentar hoy aquí. Así que les recomiendo conseguir este libro y leerlo un par de veces. Déselo a sus amigos, sus rabinos y sus pastores, especialmente sus rabinos y pastores, para que puedan participar también de este tema tan importante. Yo presento algunas de las bases de las cuales en los próximos años se verán cosas maravillosas van a ser revelados a partir de este Evangelio hebreo de Mateo. Así que, en el capítulo 23 hemos visto que Yeshua dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos tienen esta autoridad mosaica, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí realmente suena como que Yeshua está diciendo muy claramente que hay que obedecer a los fariseos. Ellos se sientan en el asiento de Moisés, de manera que usted tiene que obedecer lo que ellos le ordenen hacer si usted va a ser obediente a lo que Yeshua dice. Bueno, ya hemos visto que esto no tiene mucho sentido. En Mateo 15, Yeshua advierte a sus discípulos a no hacer de acuerdo a los costumbres de los fariseos. La tradición de los ancianos transgrede la Torah. Sin embargo, en Mateo 23, él está diciendo que hay que obedecer todo lo que ellos digan que hagan. Si ellos le dicen a usted que se pongan su zapato derecho en la primera hora de la mañana, entonces mejor obedecer, porque ellos tienen la autoridad mosaica. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la respuesta está aquí en el hebreo. Si usted puede leer esta antigua escritura hebrea, usted ya sabe la respuesta. Así es como se mira transcrito en una impresión moderna de hebreo. Y Yeshua dice aquí en el Mateo hebreo capítulo 23 versículos 2 y 3. Al kise Moshe Yeshu Habrashim Beha Shachamim Beata Kohasher Yomar Lahem Shimru Beasu Ubetakano Tehem Umaasem Altasu Shehem Omrin Behem Enam Osim. Así que ahí lo tienen. Ahí ustedes miren que está muy claro. Así es como se miraría traducido en inglés. Ahí Yeshua dice: los fariseos y los sabios se sientan en las sillas de Moisés. Por lo tanto, todo lo que él les diga a ustedes que hagan, háganlo diligentemente. Pero no hagan de acuerdo a las reformas de ellos y de sus precedentes, porque ellos hablan y no hacen. Ahora, esto es una diferencia muy sutil de lo que usted vio en el griego. Una diferencia de una sola palabra, principalmente una sola palabra en el griego, dice Mateo: todo lo que ellos digan que usted debe obedecer. Todo lo que ellos digan, ellos, refiriéndose a los fariseos. En el hebreo, él dice que ustedes deben de obedecer todo lo que él diga. Él, refiriéndose a Moisés. Así que, a la diferencia de esta sola palabra, cambia fundamentalmente el mensaje de Yeshua. Lo que él está diciendo ahora es que la afirmación de autoridad de ellos es que ellos se sientan en la silla de Moisés, por lo tanto, hagan lo que dice Moisés. Obedezcan a Moshe. Ellos afirman su autoridad, ya que están sentados en esta silla de piedra ornamentada en la sinagoga, sentados ahí enseñando con supuesta autoridad, sentados en la silla de Moshe. Entonces obedezcan a Moshe, hagan lo que dice Moisés. Ahora, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo cambió de ellos dicen a él dice? Bueno, así es como se mira en hebreo en los manuscritos hebreos. Y usted puede ver que es muy similar, es casi idéntico. Y la diferencia entre él dice y ellos dicen es la diferencia de una sola letra hebrea Vav. Esta única letra, la adición de esta única letra cambia el mensaje inicial de Yeshua, que fue una instrucción a sus discípulos de obedecer a Moshe, a una instrucción por sus discípulos de obedecer a los fariseos. Así que, cuando su mensaje es algo que tiene mucho sentido, la afirmación de autoridad de ellos es que ellos se sienten en la silla de Moisés, por lo tanto hagan lo que Moisés dice. A este mensaje que construye sus propias palabras en Mateo 15, que son: obedezcan a los fariseos. Yeshua continuó diciendo en el Mateo hebreo: no hagan de acuerdo a sus reformas y a sus precedentes. Y la palabra traducida aquí como reformas en hebreo es takanot. Hemos escuchado esa palabra antes, así que vamos a repetir esa palabra, takanot. Takanot son las leyes que hechas por el hombre, como lavar las manos, y Yeshua está advirtiendo a sus discípulos de no hacer de acuerdo a los takanot de ellos. Y yo he traducido esto antes como decretos. Una definición de diccionario más precisa de takanot es las reformas que cambian la ley bíblica. Así es como la palabra se define con mayor precisión al diccionario Jastrof, que es el diccionario normativo de los primeros rabinos hebreos, a finales del segundo templo hebreo. Reformas que cambian la ley bíblica. Y el ejemplo clásico de una de estas leyes de hombre, esos takanot, es el mandamiento de los rabinos de lavarse las manos antes de comer pan. Ahora que entendemos Mateo 23, vemos que Yeshua no le está diciendo que obedezcan a los fariseos. Él está diciendo que obedezca a Moisés. Aún así tenemos que regresar a Mateo 15 y ver lo que dice ahí en el hebreo. Si partimos de lo que era una contradicción en el griego, no podemos simplemente ver el hebreo de un pasaje y no ver el del otro. Así que vamos a ver Mateo 15 en el hebreo y ahí leemos que Yeshua le dice a los fariseos:
¿Por qué ustedes también transgreden el mandamiento de Dios con su tradición? Ustedes han dejado sin efecto el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Alguien puede adivinar cuál es la palabra hebrea después de tradición? La palabra es takanot. Así que no solo no hay una contradicción en el hebreo entre Mateo 15 y Mateo 23, pero en el hebreo hay un mensaje consistente a través de todo el libro. Hay una cadena consistente que recoge el libro, donde Yeshua está advirtiendo a sus discípulos a no seguir los takanot de los fariseos, estas leyes de hombre de los fariseos. A medida que continuamos en Mateo 15 en el hebreo, leemos en el versículo 9, recuerden como dice en el griego, enseñando cómo doctrina los mandamientos de hombres. Y yo había dicho que esto era una parasafrea de Isaías 29:13 que dice, aprendieron mandamientos de hombres. Otros lo traducen como mandamientos de hombres aprendidos de memoria. El Mateo hebreo era... Esta es la cita exacta de Isaías palabra por palabra. Aprendieron mandamientos de hombres. Ahora esto es muy interesante si el Mateo hebreo es muy supuestamente esta traducción del griego. ¿No debería tener el equivalente del hebreo de enseñando por doctrina los mandamientos de hombres en vez de las palabras exactas de Isaías? Esto es muy interesante. Yeshua continúa y él da una advertencia en contra de los takanot de los fariseos. Él también advierte en contra de sus precedentes. A no hacer los precedentes y la palabra hebrea para precedentes maasim. Maasim es una palabra que miraremos en un momento. Pero estas son dos palabras muy importantes, takanot y maasim, porque estas son las dos cosas que usted es discípulo de Yeshua. Él está advirtiendo a no hacer, los takanot y maasim. Así que vamos a decir todas estas palabras, takanot, maasim. Muy bien. Entonces estos son estos maasim. Maasim son precedentes. El significado literal es acciones o deberes, y el griego traduce esto como ergón, que en inglés significa obras. Las obras de los fariseos, pero ¿cuáles son las obras o las acciones de los deberes de los fariseos? En la terminología fariseica, maasim se refiere a los precedentes o acciones o deberes que sirven como precedentes. ¿Y qué quiere decir esto con esto? Bueno, ya hemos visto que la ley farisea necesita legislar todos los aspectos de la vida. Literalmente desde el momento que usted se despierta en la mañana al momento que se va a dormir en la noche. Por ejemplo, los fariseos le ordenan a los discípulos cuál zapato ponerse primero en la mañana. Entonces, ¿qué hace un fariseo cuando llega a una nueva situación de la ley oral? No le dice qué hacer. Por ejemplo, si él vive en un país donde no tienen cordones de zapatos y él no sabe cuál zapato ponerse primero en la mañana porque él no tiene que amarrarse uno primero porque no hay cordones. Entonces, lo que él hace es, él repasa la ley oral buscando instrucción y él repasa la traducción y la ley de hombres. Y si él no puede encontrar ninguna instrucción de cuál zapato ponerse primero en la mañana si no hay cordones, él luego va y busca uno de los precedentes de uno de los rabinos. Eso significa que él busca y dice, sabemos que a tal y tal, un rabino en tal ocasión, se puso primero su zapato derecho, a pesar de que no tenía cordones, y eso se convierte en un precedente. Eso luego establece cuál es la norma correcta o el estándar apropiado de comportamiento. La suposición es que el rabino no podría estar pecando. Y si él puso el zapato derecho primero, a pesar de que no tiene cordones, esa debe ser el estándar apropiado de comportamiento. Lo que Yeshua está diciendo es, no vean los precedentes de los fariseos como los estándares apropiados de comportamiento. No hagan de acuerdo a sus precedentes. Hagan como dice Moisés, no de acuerdo a los takanot de ellos y sus maasim. Veamos rápidamente un ejemplo de un precedente. Este es un precedente presentado en el Talmud. Y dice que un maasé singular de maasim. Así que un precedente en el cual Ramban Gamliel, usted probablemente pensaba que se pronunciaba Gamaliel, pero la pronunciación correcta en hebreo es Gamliel. Y Gamliel, como todos saben, fue el maestro fariseo de Shaul de Tarsos, de Pablo. Sin embargo, ese es el nieto de Gamliel el segundo. Así que un precedente en el cual Ramban Gamliel, el segundo de los ancianos, estaban viajando en una nave. Cuando un gentil hizo una rampa en la cual descender, y Ramban Gamliel y los ancianos descendieron en ella. Entonces, ¿de qué se estaba hablando aquí? Los fariseos empezaron con el principio de que si alguno construyó algo para usted en Shabbat, usted no lo puede usar. Si ellos construyeron una rampa para usted en Shabbat, usted no puede usar la rampa. Así que luego ellos hicieron la pregunta, ¿qué? Y si la rampa fue construida en Shabbat, pero no fue específicamente para mí, ¿puedo usarla? La ley oral no les dice qué hacer, así que ellos van y dicen, muy bien, recordamos que no era Ramban Gamliel, el segundo descendió una rampa, y eso nos dice que este es el comportamiento adecuado y tal cosa es permitida. En otras palabras, el comportamiento de los rabinos con circunstancias específicas se convierte en el estándar por el cual uno debe comportarse en el futuro. Y lo que Yeshua le está advirtiendo a sus discípulos es, no hagan conforme a los takanot de ellos y no hagan acorde a sus maasim. Su afirmación de autoridad es que ellos se sienten en la silla de Moisés. Por lo tanto, hagan lo que él dice, hagan conforme a lo que dice Moisés. Lo que hemos visto hasta ahora son las palabras de Yeshua en el griego. Lo que nos venture a llamar al Jesús griego, porque así es como él se llama en griego, y Jesús, el Jesús de griego, él viene y cambia la Torá.
agregándole la Torah y quitándole. Él dice, no se preocupe acerca de no agregarle la Torah. Hagan todo lo que los fariseos les digan que hagan. Si ellos dicen que zapato ponerse primero en la mañana, ponga el zapato derecho primero, aunque eso contraría lo que él dijo 8 capítulos antes de Mateo 13. 15. Ahora hemos visto esto por otra parte, que Yeshua hebreo en realidad le está diciendo al pueblo, hagan como dice Moisés. Su afirmación de autoridad es que ellos se sientan en la silla de Moisés, hagan como él dice, hagan como dice Moisés. Así que las palabras de Yeshua, tal como él está presentado en el Evangelio hebreo de Mateo, en realidad están promulgando la Torah. Ahora, ¿qué es de la aclaración de por qué ellos dicen que, pero no hacen? Cuando leí esto por primera vez, mi pregunta fue, ¿qué es lo que ellos dicen y qué es lo que ellos no hacen? Cuando leemos esto en el griego, está muy claro que está diciendo que ellos son hipócritas. Pero ahora en hebreo tenemos todo un nuevo contexto. Él no está diciendo que obedezcan a los fariseos a pesar de que ellos no hacen lo que ellos dicen. Él está diciendo obedezcan a Moisés. Entonces, ¿qué es esto? Ellos dicen y no hacen. ¿Qué están diciendo y qué no están haciendo? Cuando leí esto por primera vez, no estaba muy seguro de cuál era la respuesta. No estaba muy claro. La respuesta vino a mí en una manera muy extraña. Yo había recibido un correo electrónico hace varios años atrás de alguien que estaba confundiendo caraítas con samaritanos. Yo les mencioné que los caraítas son judíos estrictamente en el Antiguo Testamento, Tanakh, y los samaritanos, ustedes saben, por supuesto, el Nuevo Testamento, son la gente de Samaria que adora en el monte Gerizim. Vamos a hacer un rápido repaso de la diferencia. Los caraítas, por supuesto, creen en todo el Tanakh, el Antiguo Testamento, mientras que los samaritanos creen solo en los 5 libros de Moisés, la Torah, y su Torah en realidad es diferente de la Torah utilizada por todos los otros judíos. La Torah a los samaritanos les manda a adorar en el lugar alto del monte Gerizim, la cual es una montaña fuera de Nablus, de Shechem, mientras que los caraítas adoran Jerusalén y se vuelven a Jerusalén en oración, tal como el rey Salomón habla de esto en 1 Reyes 8. Por supuesto, los caraítas son israelitas o judíos, mientras que los samaritanos son babilónicos que fueron establecidos por la fuerza en la tierra de Israel por los reyes de Asiria después de que las 10 tribus del norte fueron expulsadas de Israel. La historia de los samaritanos en realidad se da en 2 Reyes de capítulo 17, donde habla acerca de cómo las 10 tribus fueron exiliadas de Israel. El rey de Asiria no quería que esta fuera una tierra vacía, así que trajo gente de Cutat, de Babilonia, y lo estableció en la parte norte de Israel. Y habla acerca de cómo cuando ellos se establecieron por primera vez en la tierra, fueron atacados por una plaga de leones y dijeron, ¿por qué estamos siendo atacados por leones? Debe ser porque no estamos orando al Dios local. Entonces fueron a donde el rey de Asiria y le dijeron, ¿nos podría dar un sacerdote que nos enseñe cómo orar al Dios local? Que por supuesto en este caso era el Dios de Israel. Entonces, ¿a quién le envió el rey de Asiria? Él envió a uno de los sacerdotes de las 10 tribus del norte. Este era uno de los sacerdotes que hizo que las 10 tribus del norte fueran exiliadas a la primera vez. Y lo que les enseñó fue las costumbres de las 10 tribus perdidas que hicieron que les exiliaran. Y él trajo la Torah con él, pero al mismo tiempo él también les enseñó de acuerdo a las tradiciones de estas 10 tribus, a orar en lugares altos y a sacrificar fuera del templo de Jerusalén, el monte Gerizim y otros lugares. Y luego en 2 Reyes 17, versículo 34, se resume la tradición de los samaritanos y dice, hasta este mismo día, ellos de acuerdo a sus tradiciones antiguas, de acuerdo a sus estatutos y sus juicios, así es como se lee en el hebreo, ellos no toman a Jehová y ellos no hacen. Y luego en el hebreo las palabras ellos no hacen están aisladas de tal manera que enfatiza estas palabras. Luego se completa la oración y dice, de acuerdo a la Torah y los mandamientos que Jehová le ordenó a los hijos de Jacob, así que ¿qué es lo que los samaritanos lo hacen? Ellos no hacen de acuerdo a la Torah. Ahora, después de que leí Mateo 23 y luego volver a leer este pasaje, me di cuenta de que en hebreo esto suena muy familiar. A un estilo similar aquí me pareciera que Yeshua estaba haciendo eco de las palabras de 2 Reyes 17:34 acerca de los samaritanos. Yo creo que lo que él estaba diciendo era que tal como los samaritanos de antes hicieron de acuerdo a sus estatutos y a sus juicios y no hicieron de acuerdo a la Torah, así también los fariseos de su misma era hicieron de acuerdo a sus takanot y a sus maasim, sus reformas y sus precedentes. Y ellos hablaron Torah, pero no hicieron Torah. ¿Y qué quiere decir él con ellos hablan Torah? Ellos se sientan en la silla de Moisés, hablándoles de la Torah a ustedes todo el día, pero lo que realmente le están diciendo no es la Torah, es solo el aspecto de la Torah. Lo que realmente le están diciendo son sus reformas y precedentes, y ellos en realidad no hacen Torah. Así que una vez más, lo que vemos hasta ahora es que en el griego Jesús viene y cambia la Torah diciendo, obedezcan a los fariseos, mientras que en el hebreo él realmente está defendiendo la Torah. Ahora, en vista de ello, ¿cómo explicamos que este pasaje en Mateo 5? Mateo 5, 6 veces Yeshua dice en el griego, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cuando usted lee esto en inglés, en realidad suena como que Yeshua, o en el griego Jesús, viene y cambia todos los mandamientos de la Torah, agregándole, quitándole, modificándola. Entonces, ¿qué se está pasando? ¿Defendió él la Torah o no defendió la Torah?
Esta es una pregunta textual especialmente difícil, porque en este mismo pasaje, en el versículo 17, él dice que él no vino a abolir ni una jota ni una tilde. Entonces, ¿cómo luego se vuelve unos versículos más adelante y empieza a cambiar las cosas diciendo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Ahora que hemos escuchado las palabras de Yeshua en su propia lengua, entendemos que él es consistente en su obediencia y respaldo hacia la Torá. Él le ordenó a sus seguidores a hacer lo que Moisés instruyó, pero él enfáticamente les advirtió a no seguir los takanot y los maasín de los fariseos, porque están en violación al mandamiento de nunca agregarle ni quitarle a la Torá. Esta es la razón principal porque ellos y sus seguidores no tendrán un lugar en el reino de los cielos. Esta es una advertencia seria para todas las decenas de miles de denominaciones cristianas que le agregan a sus propias reglas y regulaciones de justicia mientras ignoran toda la Torá misma. Aquellos que favorecen los sistemas religiosos hechos por el hombre, los cuales utilizan el nombre de Jesús, pero aún así ignoran los mandamientos del Todopoderoso, pues están cerca de tener un rudo despertar de su propio día del juicio. Acompáñanos nuevamente la próxima vez para el episodio 8 de la serie de 10 partes En busca del libro perdido, descubrimientos en el antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo. Soy Michael Root, en la Galilea, deseándoles Shalom, paz. Nos vemos cuando se aclare el humo.